Audiolibro El infierno es eterno, capítulo 2. María Valtorta, mística italiana. Presentación. Supongamos por un instante que el mundo vive tranquilo, en medio de los placeres y abandonado sin temor a todas las pasiones. Un día viene un filósofo y les dice: hay un infierno, un lugar de tormentos donde van los que no quieren cambiar y siguen obrando mal. Un infierno de fuego, en donde arderéis perpetuamente si no cambias de vida. Desde luego nadie le hubiera creído que venías a predicarnos. Le hubieran dicho a ese inventor del infierno: ¿de dónde habéis sabido esto? ¿Qué pruebas nos das? No sois más que un profeta de desgracias. Lo repito, no se le hubiera dado crédito alguno. No se le hubiera creído, porque en el hombre corrompido todo se revela instintivamente contra la idea del infierno. Del mismo modo, como todo criminal rechaza tanto como puede la idea de un castigo, como también el hombre culpable rechaza la perspectiva de aquel fuego, vengador eterno, que ha de castigar tan inexorablemente todas sus faltas, sobre todo en una sociedad en que nadie nunca ha escuchado hablar del infierno. No solo no se le hubiera dado crédito al burlado inventor, sino que hubiera sido víctima de la cólera. Si por un imposible se hubiera dado crédito, si por una imposibilidad más evidente todos los pueblos hubieran creído por la sola palabra del filósofo, se hubieran consignado en la historia el siglo, el país donde él ha nacido. A continuación encontrarás el relato de la mística italiana que se llama María Valtorta, a quien nuestro Señor Jesucristo le habló del infierno. María Valtorta nace en Caserta, Italia, el 14 de marzo de 1897. Fue enfermera y tras sufrir la agresión de un manifestante, quedó paralítica de la cintura para abajo, lo que le obligó a estar postrada durante los 27 últimos años de su vida. Tuvo revelaciones de Dios, quien le contó toda su vida, que ella consignó bajo el título de El Evangelio como me ha sido revelado. Muere en Viareggio a los 64 años, el 12 de octubre de 1961. Estoy convencida que este mensaje producirá mucho bien. Así he podido experimentarlo personalmente cuando lo escuché por primera vez al sacerdote Carlos Cancelado. Él lo leyó de una forma tal que me parecía estar en ese mismo lugar. Querido lector, escucha atento, lo recomiendo que no se desvíe su atención, porque el enemigo, la antigua serpiente, no quiere que se hable de su reino. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo la gracia del arrepentimiento y de la perseverancia. Veamos con los ojos de la imaginación un lugar ardiendo donde el olor es sofocante. Ya nada se puede hacer. Una vez que se entró a ese lugar, no se sale jamás. Valoremos la gran misericordia que tuvo Jesús, que nos habla Él mismo acerca de este lugar, porque Él quiere que el pecador se salve. Relato. El Señor habló a María Valtorta sobre el infierno el 15 de enero de 1944. Dijo Jesús: una vez te hice ver el monstruo del abismo, hoy te hablaré sobre su reino. Recuerda que tienes la misión de llamar a todos a la verdad, porque muchos la han olvidado. Y este olvido, que es en realidad desprecio por las verdades eternas, procura muchos males a los hombres. Los hombres de esta época ya no creen en la existencia del infierno. Se han fabricado un más allá a su gusto para hacerlo menos aterrador a sus conciencias merecedoras de muchos castigos. Discípulos más o menos fieles del espíritu del mal saben que su conciencia no se atrevería a cometer ciertos delitos si realmente creyeran en el infierno, tal como la fe enseña que es,
saben que ante ciertos delitos cometidos con el remordimiento encontrarían el arrepentimiento. En el miedo encontrarían el arrepentimiento y con el arrepentimiento el camino para volver a mí. Su malicia enseñada por Satanás, del cual son siervos y esclavos, secundada por su adhesión a los deseos y sugerencias del maligno, no quiere este retroceso ni este retorno. Por eso anulan la fe en el infierno tal cual es y se fabrican otro, lo cual no es más que una tregua para tomar impulso a otras futuras equivocaciones. He dicho yo, Dios uno y trino, que quien va al infierno permanecerá en él por toda la eternidad, porque de esa muerte no se surge a una nueva resurrección. He dicho que aquel fuego es eterno y que ahí serán acogidos todos los operadores de escándalos y de iniquidad. No crean que eso será solo hasta el momento del fin del mundo, no, porque después de la tremenda revisión, más despiadada quedará aquella morada de llanto y tormento. El infierno es remordimiento, es cólera, es odio. Odio hacia Satanás, odio hacia los hombres, odio hacia sí mismos. Después de haber adorado en la vida a Satanás, en vez de adorarme a mí, ahora lo poseen y lo ven en su verdadero aspecto, ya no escondido bajo la maligna sonrisa de la carne, el reluciente brillo del oro o el poderoso signo de la supremacía. Terminan allí por haber olvidado su dignidad de hijos de Dios. Terminan ahí por haber adorado a los hombres hasta convertirse por ellos en asesinos, en ladrones, en tramposos, en mercaderes de inmundicia. Ahora encuentran a su dueño, por el cual han matado, robado, estafado, vendido su honor y el honor de muchas infelices criaturas débiles e indefensas, haciéndolas instrumento de vicios que las bestias no conocen, de la lujuria, atributo del hombre envenenado por Satanás. Están allí por haberse dado a todas las satisfacciones, despreciando las leyes de Dios y las leyes morales. Todo el dolor de haber traicionado a Dios en el tiempo, cuando vivos, está frente al alma por toda la eternidad. Todo el error de haber rechazado a Dios en el tiempo está presente para su tormento por toda la eternidad. Han querido el fuego de las pasiones, ahora tienen el fuego ardiente de Dios, de cuyo santo fuego se burlaron. El fuego responde al fuego. Oh, lo que es el infierno no lo podéis imaginar. Tomad todo lo que constituye tormento para el hombre sobre la tierra: fuego, hielo, agua que ahoga, hambre, sueño, heridas, enfermedades, llagas, muerte, y si hacéis con ellos una cantidad única multiplicándola millones de veces, no tendréis más que un fantasma de aquella tremenda verdad. Al ardor insostenible se mezcla el hielo sideral. Los condenados ardieron con todos los fuegos humanos, habiendo tenido únicamente hielo espiritual hacia el Señor su Dios. El hielo los espera para congelarlos después que el fuego los haya calentado como peces puestos a asar. Tormento sobre tormento es este pasar del fuego que derrite al hielo que congela. Oh, no es una descripción metafórica, porque Dios hace que las almas cargadas de culpa tengan sensibilidad igual a las de la carne. Aún antes que se vuelvan a revestir de carne, vosotros no sabéis, no creéis, pero en verdad os digo que os convendría más soportar todos los tormentos de mis mártires antes que una hora de aquella tortura infernal. La oscuridad será el tercer tormento.
oscuridad material y espiritual, la reverberación de los espíritus ardiendo, ilumina solo el nombre del pecado por el cual están confinados. El horror de permanecer siempre en las tinieblas, después de haber visto la luz del paraíso, y estar abrazados por las tinieblas, después de haber visto la luz de Dios. Tener que debatirse en aquel horror tenebroso, sin encontrar excusas en aquella promiscuidad de espíritus que se odian y se dañan recíprocamente. Se ha dicho que la muerte nutrirá a la muerte, la desesperación es muerte y nutrirá a estos muertos por toda la eternidad. Yo, Dios, cuando descendí, tuve horror de aquel horror, ¿y vosotros queréis ir a él? Meditad, oh hijos, estas palabras mías. La vida sobre la tierra no dura más que unos pocos días. La vida comienza cuando parece que acaba, entonces ya no tiene fin. Haced que para vosotros transcurra donde la luz y la gloria de Dios hacen bella la eternidad y donde Satanás es el eterno verdugo. Conclusión y súplicas. No quiero resistir más tiempo a tu voz. ¿Quién sabe si estas palabras que acabo de leer son para mí un último llamamiento? Confieso que no merezco misericordia. Tantas veces me perdonaste y yo, ingrata, he vuelto a ofenderte. Cuando San Camilo de Lelis se asombraba a alguna sepultura, decía a sí mismo: si volvieran los muertos a vivir, ¿qué no harían por la vida eterna? Y yo, que tengo tiempo, ¿qué hago por mi alma? Gracias te doy, Jesús y Redentor mío, porque no quisiste que muera cuando estaba en pecado mortal. ¿Cuántos años merecí estar en el infierno? Si hubiera muerto en aquel día, en aquella noche, ¿qué habría sido de mí por toda la eternidad? Señor, te doy gracias por tal beneficio.